Ya con nosotros, Jaime y amigos oyentes, como lo habíamos anunciado, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros y es un gusto saludar a Andrea, Jaime, a Rafaelita que anda por aquí, también a la saludos a Fafa, que está desde temprano para saludar a doña Lavinia Balbonesi, primera dama de la nación. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarla. Bueno, muy feliz, muchas gracias por estar aquí, qué lindo verlos a todos, también a mi Fafa, y muy gracias por esta linda invitación. Muy bien, vamos a comenzar esta entrevista, pero Andrea estaba que decía, yo quiero entrevistar, así que ella que comienza con la entrevista. Sí. Obviamente, bueno, estoy emocionadísima con este proyecto que tienes de las víctimas sobre la violencia. En primer lugar, bueno, brillas, parece que esa criatura ni pasó por ahí, Dios mío. Eso me acababa de decir que está más flaca. Lo que es ser fit, de verdad, sí, pero de verdad, el tema de la reparación de tejido social que estábamos hablando ahorita con Jaime, ¿no? Si el año pasado murieron 7,000 personas por el tema de violencia, la cuenta de víctimas, de víctimas colaterales y directas es súper grande, es un trabajo enorme el que te has puesto encima de los hombros, pero totalmente necesario. ¿Cómo piensas manejar esta cifra tan grande de personas directamente o no directamente afectadas con esta violencia? Sí, la verdad que es una cifra súper alta, precisamente por eso es en lo que me estoy enfocando. Solo 7 de cada 10 mujeres en el último año, según los números del INEC, son víctimas de violencia, ya sea psicológica, física o sexual. Y eso que igual el tema de la violencia sigue siendo un tabú, o sea, tratarlo da mucha vergüenza, es algo que la gente no le gusta comentarlo, ya de por sí. Entonces creemos, según los expertos, que las estadísticas son mucho más altas y es una necesidad. O sea, eso es solo lo que se ve. Eso es solo lo que se ve y definitivamente es una necesidad, y por más que sea difícil, porque es un tema sumamente difícil, especialmente cuando tienes a niños involucrados, de tratar, si no se lo trata, no se erradica, es como los problemas más grandes que tiene nuestro país. Claro, y leía un dato que me parecía realmente, me llamaba la atención en uno de esos estudios que había hecho la ONU Mujeres, que tiene un trabajo aquí que ha ido levantando por lo menos muchos de los números que se necesitan, que tiene que ver mucho con las etnias. Es decir, en la etnia indígena el maltrato a la mujer era más alto que en la etnia mestiza, que equiparaba con nuestra etnia afrodescendiente. ¿Crees que tal vez desmenuzando ese tejido social en el tema tal vez cultural de las etnias haya como quitar este concepto de marido es aunque pegue y mate? Porque parece chistoso, no se me ría, pero es un dicho que cala profundo en la cultura, sobre todo de estas comunidades rurales indígenas que poco o nada de acceso tienen a esta información de, no, aunque pegue y mate, marido no es. A ver, es sumamente cultural, es verdad, pero es algo que ocurre en todas las clases sociales. Ninguna clase social está excepta, clase alta, clase media, clase baja. Por más que incluso tengas todos los estudios, cuando eres víctima de violencia, es algo que no depende ni siquiera de la cultura, necesariamente. Los números son altísimos, incluso en la clase alta, que tú dices es un poco más educada, tiene un poco más y hay de más vergüenza de sus incluso derechos, o sea, que es más consciente de sus derechos, Uh-huh. pero pasa mucho que por los temas culturales es verdad que a veces uno como mujer no sabe los derechos, o sea, no sabe lo que está bien porque y está la etnia acostumbrado. montubia también, la etnia montubia y la etnia indígena tenían los índices más altos en comparación con la afrodescendiente y la mestiza. Es lo que están acostumbrados a ver, pero imagínate que, bueno, una cosa es que sea cultural, pero otra cosa es que teniendo todos los conocimientos y saber tus derechos y tener incluso los recursos para salir, a veces es un tema que es bastante difícil, pero porque no se habla, porque es tan difícil hablarlo, porque es tan difícil hacerlo algo normal, o sea, no debería ser algo normal, pero es normal que hayan tantas mujeres víctimas de esto, y por eso es tan importante educar para poder erradicar. Y perder esa vergüenza, como tú dices, del tema de qué dirán, o simplemente los medios también de las denuncias. Sabemos que el 911, sabemos que el tema, creo que eran de las casas moradas, lilas, no me acuerdo el color de las casas, gracias, de las casas violentas, casi le doy. Es un paso a seguir, pero definitivamente yo creo que el problema viene de raíz en la independencia económica. ¿Crees que que las mujeres facturen y no lloren es un nuevo método de abordar esto para no ya llegar directamente a la víctima, sino empoderarla antes de que sea una víctima? 100%, y por eso quiero contarte de mi proyecto. Por favor, es un proyecto súper difícil, pero es algo que vale la pena. Está dividido en 3 fases. La primera fase, como te digo, es la educación y la prevención.
educar a los niños, a los jóvenes, incluso a los padres de familia, porque o los niños o los jóvenes son víctimas de violencia y no saben cómo reconocerlos o no saben cómo hablar, o cuando finalmente ya tienen la voz para hablarlo y para decirlo, los padres a veces no saben cómo manejarlos. Y es algo que yo me di cuenta del recorrido. Cuando yo hablaba con las madres, había muchas madres preocupadas que me decían, mi hijo fue víctima de abuso, pero ok, lo alejé del abusador, pero no sé cómo manejarlo, lo único que se me ocurre es olvídate. Y no es tan fácil como olvídate, porque el olvidarse, el no darle la debida atención, tratamiento a estos temas. La importancia, exactamente, es lo que hace que los niños caigan en las drogas, incluso un niño que ha sido víctima de violencia termina siendo un abusador, o sea, es el inicio de todo. E incluso el suicidio con los altos ratios que tenemos en Guayaquil. Y termina siendo, porque leí muy bien lo que pasó, Lavinia, termina siendo un tema generacional, cultural, o sea, lo van aprendiendo. Entonces, si lo hizo el papá, el abuelo, ellos creen que es normal. Por eso hay que cortar ciclos, claro, por eso hay que educarlos. Claro. Prevenir, obviamente, a las personas que podemos prevenirlos, pero a las mujeres que ya fueron víctimas. Ahí es donde entra la segunda fase, justamente con los diferentes centros que tiene el Ministerio de la Mujer. Ella ofrece asesoría jurídica, psicológica y también son casas de acogidas. Pero ¿qué pasa? Si la mujer no tiene los recursos, no tiene la educación, no tiene el conocimiento para poder buscar un empleo, uno como madre, por más que sea consciente, vuelves a caer en el círculo. Y tampoco puedes cortar el círculo. Ok, fuiste víctima, pero ¿cómo lo corto? Entonces, parte de la segunda fase de mi proyecto es darles a las mujeres tablets, los vamos a poner en todos los centros de la mujer, de los ministerios de la mujer, vamos a poner tablets, vamos a poner internet, les vamos a dar a las que estén ahí o a las que vengan por tiempos simplemente a recibir los cursos, y además de educarlas en diferentes áreas, junto con los convenios de las empresas privadas, vamos a emplearlas, o sea que las vamos a empoderar en todo sentido y vamos a cortar el círculo de pobreza y el círculo de violencia. Claro, porque... Entonces, André, discúlpame, leía la misión del proyecto, dice, lograr que más mujeres vivan en una sociedad de respeto a sus derechos y que aquellas que han sido víctimas de violencia alcancen una vida digna y de igualdad de oportunidades. Significa eso que tienen que aprender un oficio, ¿verdad? Exactamente. Para que no hay que empoderarlas, para que no dependan y puedan ser soberanas, ¿eh? De eso se trata. Que puedan sentir que ellas pueden ser también, bueno, a ver, en Ecuador el 38% de las mujeres son las cabezas del hogar. Ya es impresionante los números. 38%. Las mujeres son las cabezas del hogar con ese número. Pero aparte, o sea, hay una diferencia también emocional para la mujer que conoce sus derechos y sabe que tiene oportunidades, a la que no los conoce y además sabe que no puede hacer nada. Te sientes como con las manos amarradas. Y eso es lo que yo veía en territorio, tú mejor que nadie me lo vas a poder decir. Lo doloroso que era ver una madre, saber que un niño, porque los niños ven todo, los niños son esponjas. Todo. Totalmente acorralada y sin oportunidades, porque no solamente es que no tiene la independencia económica, es que es imposible conseguirla. Y te voy a poner un ejemplo como súper tangible. Una chica de 21 o 22 años que tiene un hijo con una persona que la maltrata, en el momento que va a una casa de acogida, su primera preocupación va a ser qué le puedo dar de comer a este niño. Claro. Y si bien la casa de acogida puede durante un tiempo sostenerla, el hecho de no ser independientemente económica, o sea, económicamente independiente, la obliga a regresar, dos ejemplos, o regresa con el maltratador, o peor todavía, mejor, va a su casa y otra mujer es la que tiene que dar su horario laboral para que ella salga. Entonces, en la sociedad estamos con este chip en la cabeza de que una mujer va a trabajar y lo primero que le dice la persona en la entrevista es, pero usted no tiene la mamá que le cuida al hijo, oiga, no tiene una hermana que le cuida a su hijo. Se asume que la mujer, una vez que entra a la vida laboral, tiene otra mujer atrás dispuesta a sacrificar su día laboral para cuidar, y ahí es donde se rompe este peso en los hombros que tenemos las mujeres, madres, de lo primero es lo primero, tus hijos. ¿Qué dice la línea? Pero creo que también estamos en una nueva generación, lo hemos visto en la política, hemos visto cómo las cosas están cambiando y por más que es verdad, estamos acostumbrados a que sea la mujer la que se encarga. Hay muchas mujeres que se sienten listas, que se sienten mucho más empoderadas, se han dado cuenta de que pueden. Lo que pasa también es la falta de recursos. Y yo creo que esto es lo importante y que necesito recalcar del gobierno de mi esposo, es que todos están alineados, todos están dispuestos a trabajar en conjunto, porque la violencia es enorme, o sea, la forma de trabajarla hay diferentes áreas, diferentes maneras, pero tengo que agradecer a los diferentes ministerios, porque como yo lo digo un montón, porque para mí es importante recalcarlo, la primera dama no tiene ayuda de nada, es un puesto que verdaderamente, jurídicamente no existe, pero si no fuera por el apoyo de mi esposo como presidente, de los diferentes ministerios que me dan la apertura para entrar, porque para
para entrar a los centros he tenido la apertura de la ministra de la Mujer, Ariana Tanca. Para la parte de la educación y la prevención voy a entrar junto al Ministerio de Salud, con psicólogos, con educación sexual, voy a entrar a las escuelas con el Ministerio de Educación. Todo el mundo está dispuesto a ayudar para verdaderamente apoyar a esa mujer que incluso es el votante más alto de nuestro país. A mí me encanta recalcar que somos mayoría. Daniel es consciente de eso y lo dijo mucho en campaña. Yo tengo que pelear por las mujeres que me dieron el voto, las mujeres por las que estoy aquí sentado. Y aprovechando también toda esta exposición, toda esta ojos que tenemos encima, hay muchos organismos internacionales también dispuestos a apoyar, porque obviamente el gobierno no tiene los recursos, pero si hay apoyo, hacemos un antes y un después y podemos marcar la diferencia en la vida de muchas mujeres. Mira, Lavinia, veo también, dice que van a instalar centros tecnológicos y de internet para las casas de acogida. Los que no se encuentran físicamente en estos espacios accederán, lo que decía usted, a las tablets. ¿Quién la va a financiar? ¿Cómo lo va a financiar? Porque me está diciendo, no cuenta usted. Bueno, y penosamente esto hay que reconocerlo. Yo está bien. Tengo como te digo, tengo mucho apoyo. Ya tenemos una donación de Huawei que nos va a dar donación de tablets, internet, para todos los centros, para las mujeres que estén ahí instaladas y también para las mujeres que vengan, se las vamos a dar, se las pueden llevar y a cada mujer que termine los cursos exitosamente se las vamos a regalar. Ese es el regalo de graduación. Ese es el regalo de graduación y aparte el material de estudio, porque como todo va a ser tecnológico, todos los cursos, la mayoría van a ser online, claro, van a poder estar de verdad conectadas en el tiempo que ellas también puedan. Y lo más importante es esta como bolsa de trabajo dinámica que estás haciendo, porque ahora hay trabajos online que muchos solucionan también a una madre que tiene un niño pequeño que no tiene con quién dejarlo. Puede trabajar desde su casa, claro, una tablet y hacer las cosas. Y esa transversalidad de la que tú hablas, de varios ministerios trabajando transversalmente por un fin que, por supuesto, sin educación, sin salud y sin el tema de la prevención es imposible juntar todo esto. Trabajar en conjunto. Lo más importante es esa... No se puede. Exacto. Esa bolsa de trabajo dinámica, ¿no? Donde ellos ya tienen un empuje, donde, por ejemplo, la habilidad que hayan adquirido no se queda en me fui con mi título a mi casa, ¿no? Claro, y luego veo también, y qué interesante, que también hay soporte para los niños abandonados. Tronco de proyecto, Lavinia. Es que es lo que me mueve el corazón. Sé que es sumamente difícil. Gracias a Dios, con los apoyos de los organismos internacionales, de las visitas que tuve en Washington. ¿Cómo le fue en Washington? Muy bien. Conseguimos, del BID, conseguir recursos técnicos que nos va a poder permitir avanzar con todos los estudios y aplicarlo, lo más importante. De la PAP, recursos técnicos y recursos financieros no reembolsables, y de la misma manera el Banco Mundial. Y eso me llena de emoción, porque gracias a eso es lo que voy a poder hacer estos centros para acoger a niños que son víctimas resultados de abusos. Algo que necesito darte este ejemplo, que me duele un montón que pasa, es que en las cárceles, cuando a las mujeres se les cumplen los 3 años, tienen que dar a sus niños. Si no tienes familiares, existen padrinos, pero esos padrinos muchas veces lo venden, los trafican. Entonces, lo que estoy segura que voy a lograr en estos 14 meses que quedan de gobierno es crear, por ejemplo, el primer centro, porque dicen mucho, bueno, es que eso ya existe. Es que no alcanzan. No, claro. Ya existen y no alcanzan. Los números demuestran que a veces no hay tanto espacio ni presupuesto para recibir a todos los niños que quedan abandonados. Y que los números no son reales, porque Ecuador es un lugar de tráfico infantil y de abusos. Vemos ahora cómo han salido los casos. Eso es la punta del iceberg. Ecuador es un país que necesita urgentemente que alguien tome este tema como algo serio y no solamente como un efecto colateral, porque somos un país de tráfico y de venta de menores de edad para explotación sexual confirmado, y hemos hecho noticia los 2 últimos días en el mundo. Sumamente doloroso. Penosamente es así. Sumamente doloroso. Entonces, todas las clases sociales, ninguna se salva. Sí. Porque el hecho de que todos tengan acceso descontrolado también a estas redes dentro del internet, como vemos casos y casos, es necesario que esto ya sea tomado con un criterio transversal. Y el problema de este tema de los abusos en los niños es que es poco medible. Claro, es poco medible, claro. No se puede medir. ¿Cómo lo mides? Claro. Yo cuando seguíamos el estudio, cuando veíamos esto, decíamos, ¿cómo mido? O sea, ¿cómo mido a los niños? Lo más fácil, obviamente, es medirlo por medio de las mujeres, por medio de las madres, pero los números son altísimos. Pero pasa tanto, lo que dice Lavinia, es verdad, pasa tanto y en todos los niveles, porque la violencia no solamente es patrimonio de un segmento de la población, pasa en todo. Y uno no lo sabe muchas veces. Y yo le quiero decir que va a gozar del apoyo de todos nosotros, no solamente en el medio, en general, de Andrea, mía, de todos, porque está usted luchando contra un tema cultural, pero también es un tema de un poco de psicópatas
Y a ver, que nos afecta a todos. Porque pasa en todas partes. No da paz. Yo como madre, bueno, tengo 2 hijos varones, que obviamente tengo que educar, según para que no se repitan esas cosas, pero también tengo una hija que no es de mi sangre, pero es como si fuera mía, y cuando escuchamos esas cosas junto a mi esposo, me vuelvo loca solo imaginarme que la mando a un piscinazo y puede estar expuesta, porque precisamente no es por necesidad muchas veces monetaria que lo hacen, también lo hacen por placer. Claro, entonces imaginar que pueden tomarle una foto, que lo pueden usar, es algo que yo como madre me desespero. Y somos una generación que por lo menos yo tuve el gusto, creo que fui la última generación en pasar una secundaria sin estar a este nivel de exposición. Vi una publicidad hace poco que me pareció brutal, creo que es de Telefónica por Internacional. Salen unos padres grabando el show de teatro de los niños chiquitos y en la propaganda empiezas a ver que se le pone unos emojis tapando la cara de los niños y los niños cantan la canción que dice cuidado con el sharenting, cuidado con el parenting. Es decir, es una generación que incluso sus padres necesitan tener un cambio de chip, una nueva reeducación sobre para qué se utilizan las redes y qué haces con las fotos de tus hijos. Porque nosotros también los exponemos. Y lo más importante, uno como padre enseñarles a ellos. Somos un país sumamente conservador y por eso también es tan difícil manejar ese tema. Claro. Pero es algo que ya ha avanzado tanto que si no les enseñamos a nuestros hijos a reconocerlo bien, cuándo está bien que te saquen un celular, cuándo no, cuándo te tocan de una manera más que la otra. Te voy a dar un ejemplo súper rápido Por que favor. pasó a una compañera mía del colegio. Estamos en segundo curso, yo en un colegio particular súper conocido, muy buen colegio. Un profesor de biología, a ella le faltaban puntos, le dijo suba en recreo para yo ver cómo le ayudo. ¿Qué pasó? El hombre la tocó por encima de la ropa, ella se fue, no dejó que nada más pase, nunca volvió a aparecer. Pero, ¿qué pasa? Ya, tal vez con ella, lo que yo digo, no avanzó demasiado, ella nunca lo habló con nadie. ¿Cuántas personas, la vergüenza, cuántas personas más, cuántos niños, cuántos jóvenes fueron víctimas? ¿Qué tan lejos pudo haber llegado? Y lo que ella dice, por más que, sí, tal vez no abusó de mí bajo la blusa, pero el hecho que me haya tocado hizo que a partir de eso a mí me cueste relacionarme. Y cuando lo habla, 10 años después de que pasó, mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque es difícil, pero el prevenir este tipo de situaciones, el saber cuándo es un exceso y hablarlo, o sea, no tener miedo a hablar como joven, como madre, como niño, porque lo que acaba de pasar con todos estos casos que han salido, es que las madres salen ahora diciendo es que no se sentían seguras de hablar del tema, no querían decir que sus hijos habían sido víctimas. Claro, la revictimización de la víctima, acaba la redundancia, o sea, eso señalar el punto. En ese caso, Andrea, se ve muchísimo. Yo lo conozco por un tema personal, se revictimiza en el tema profesional. Claro, no, es que mira cómo estaba vestida, perdón. O sea, el otro día tuvimos una discusión en el chat con algunos compañeros y compañeras de la escuela, y eso decía uno de ellos, y tiene razón, pero hablemos del proyecto. 15 meses, fecha de inauguración, marzo 8, ya lo inauguró. Ya lo inauguramos. Inicio 8 oficial. de abril. ¿Cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo es el proyecto? Bueno, son 11 meses. Claro, estamos 11 meses. La 11 fecha meses para abril del próximo año. En los centros de acogida en el último año del 2023 trataron a 83,000 mujeres, más de 83,000 mujeres. Wow. Ese es mi número target para el primer año y tener el primer centro listo para acogida para niños. Que obviamente lo queremos recibir a los niños y reincorporarlos en diferentes hogares para que puedan recibir ese amor de madre que yo creo que todos se merecen. ¿Qué es lo que más la lleva a Lavinia Balbonesi? Porque la veo, aquí estuvimos conversando poco antes de la campaña. Usted creo que vino, y después su esposo, había un poco de gente que iba a votar por otro candidato y votaron por su esposo. Pero usted es muy carismática, Lavinia es muy carismática y gusta mucho, a la gente joven le cae muy bien, ¿verdad? Y entonces sí, es empática. ¿Qué es lo que más la lleva a esto? ¿Qué es lo que más la profundiza? Bueno, primero porque es un honor, o sea, es una oportunidad única en la vida. Soy la primera dama más joven de la historia del Ecuador, también de diferentes países internacionales, y tengo una exposición precisamente porque soy la primera dama joven influencer que tengo que aprovechar para abrochar la exposición también que está teniendo mi esposo por las cosas que está haciendo. Daniel está creando un antes y un después en nuestro país. Y creo que sería egoísta de mi parte no aprovechar y poner un granito de arena, porque al final del día esto verdaderamente es un granito de arena a este compromiso tan grande que está llevando a mi esposo para nuestro país. ¿Usted es verdad o es mentira? Tiene que contraponer usted sabe que son leyendas urbanas. ¿Verdad? Que su esposo que estábamos. que su esposo le había dicho cuando
dio a luz a su hijito, a Furio, que no venga por la seguridad. Se comentó eso, pero regresó finalmente, ¿es verdad? Sí, la verdad que estábamos bastante preocupados por lo que estaba pasando. Bueno, di a luz por un parto de emergencia. Mi hijo nació casi 2 meses antes, 33 semanas. Wow. Fue terrible, fue en la madrugada, fue sola, fue sumamente duro. 7 mesinos, sí, era 33 semanas. Claro, chiquitito. yo también. Pero mira, así salimos, cuidado. Agárrate, ñaña. Y la verdad que recibimos muchas amenazas, no es un secreto, es constante, la verdad, lo que está haciendo Daniel, esta pelea que está teniendo con todos los grupos narcoterroristas en nuestro país, algo que da miedo, pero yo creo que está haciendo un excelente trabajo y él sabe que yo no me puedo quedar encerrada. ¿Qué hace con los bebés? ¿Cómo hace? Bueno, hago lo que puedo. Estamos entre Guayaquil y Quito. No estamos establecidos en ningún lugar porque verdaderamente es donde se necesite que estemos. Mi hijo Furio es un niño prematuro, pero es un niño maravilloso. Es como reloj cada 3 horas y yo soy un poco temática con mis horarios, entonces trato de, por más que no estoy 24/7, estoy en los momentos importantes, estoy cuando se levanta, calculo mis horas, soy bien meticulosa con eso. Y tampoco creo que estoy haciendo nada extraordinario. Todas las mujeres en el Ecuador trabajan, tienen hijos que mantener. Y bueno, si es que puedo ser un ejemplo de lo que ellas ya son. Yo creo que lo extraordinario se hace justamente en el día a día, y tú dijiste es un granito de arena, pero hay un dicho maravilloso que dice: cuando te sientes una sola gota en el mar, recuerda que el mar no sería lo mismo sin esa gota. Así que empieza de lado a lado. Yo me tengo que despedir, Lavinia, ha sido un gustazo, están las puertas abiertas de todo. El tema de la educación, trabajar con la academia es importantísimo. Creo que Guayaquil está dispuesto a levantar toda esa información y te felicito por ser una primera dama que brilla, de verdad. Te deseo lo mejor, Reina. Antes de que se vaya Andrea, y vamos a pasar con Jaime Velázquez. ¿Estás atento, Jaime? No está. Ok, voy a seguir yo entonces. 2 mensajes rápido. Dice Carlos Ferrín: qué lujo de entrevista a la primera dama, doctor. Gracias a usted por lo del doctor. Si puede sugerirle que los programas de viviendas sociales del gobierno también salgan a nombres de mujeres de casa, eso le da independencia económica y minimiza la violencia. Es un criterio interesante. Pero algo, mi esposo ya justo puso un apoyo para las mujeres que han sido víctimas, las familias que han sido víctimas de femicidios, con el tema de las viviendas. Súper importante recalcarlo. Perfectamente. Un tema más, Lavinia, para dejar a Andreita, y seguimos conversando nosotros. Cuando estuvo usted en Estados Unidos, cuando estuvo en Washington y cuando visitó los organismos internacionales, pidió ayuda para esto, ¿cómo se brindaron? ¿Cómo se manifestaron? Usted sabe que al principio, cuando ya íbamos, yo decía, yo no puedo regresar con las manos vacías, porque es un proyecto que verdaderamente cuesta, y no es un secreto que el gobierno no tiene recursos para esto. Pero yo fui muy apasionada con mi tema, muy preparada, porque nada es improvisado, todo es algo que se ha ido trabajando con... Yo les digo que yo soy el corazón del proyecto, pero mi equipo son el cerebro. Y al principio, no le voy a mentir, yo creo que me escuchaban y lo primero que me decían desde un inicio cuando iba a contar el proyecto es: tenemos recursos técnicos, que es maravilloso el recurso técnico porque te ayuda a agilizar el tema, te ayuda mucho tiempo de estudio. Pero cuando yo les contaba el proyecto, les contaba las fases, y lo más importante que ellos me recalcaban era la unión de los ministerios y el trabajo en conjunto, porque ellos sabían que haciendo solo una cosa no se erradica este problema, hay que trabajarlo de diferentes maneras. Y me decían: recursos financieros no reembolsables, te vamos a donar. Yo quería pararme encima de la mesa de la emoción, porque es una manera de empezar esto que necesita mucho esfuerzo en realidad. Yo lo felicito y creo que el Ecuador entero la va a apoyar. ¿Cómo recibe usted al presidente a veces? Ya hablo de la mujer, de la esposa. Llega cansado, debe estar desbaratado ese pobre hombre con tantas preocupaciones. ¿Cómo lo anima? Bueno, mi esposo, la verdad, nunca para. O sea, si llega a la casa, él no se desconecta, ni en la madrugada, ni en la mañana. No le puedo creer. Nunca. De verdad que Daniel es una cosa imparable, que es impresionante. Y yo siempre soy feliz, la verdad. Yo creo que soy la luz de la casa, igual que mis hijos, y él también siente esa diferencia, y cuando está en casa lo trato igual de desconectar, por más que ahora estoy tan metida en el mundo político porque necesito saber todo, necesito preguntarle todo, trato de también desconectarlo un poquito de las cosas que le hace también bien a él. ¿Y cómo tienen algún día, el domingo por lo menos, están tranquilos? ¿O no hay día que estén tranquilos? Para Daniel no hay día que esté tranquilo. Él está todo el tiempo trabajando. Es de verdad le encanta, además le encanta. Es una batería y
está de verdad 100% comprometido. Es una cosa que admiro mucho de él, lo he dicho desde campaña, que él verdaderamente está en este puesto para servir. Y no tenemos días de descanso, en realidad siempre está conectado de una u otra manera, pero el tiempo que nos dedica como familia siempre es tiempo de calidad. De calidad, qué bueno. Es que le preguntaba esto porque mucha gente me ha dicho que ha estado primeras damas con las que he conversado y que por lo menos tratan de que un día, pero ni un día tienen, ya lo está corroborando. No hay ni un Mi día marido no para. Oiga, Lavinia, con este proyecto que usted está llevando en favor de las mujeres, veo que Ariana Tanca está también y otros ministerios como el de salud, es un tema interinstitucional y tiene el apoyo también, como lo tuvo internacionalmente, me supongo, hay buena voluntad de parte de los miembros del gobierno para ayudar en esto, para poderse trabajar, no solo de decir, sí, qué chévere, todos apoyamos, sino hacerlo. Todos los ministerios están dispuestos a apoyar, todos quieren ver la manera de apoyarlos, porque es una problemática enorme que tiene nuestro país y, como le digo, es el inicio de problemas mucho más grandes que estamos enfrentando. Créame que yo me siento orgullosa cada vez que hablo de esto y que los veo, no sé cómo agradecerles, porque al final del día, sin su apoyo, esto sería mucho más complicado y no lo pudiera realizar de la manera que lo quiero realizar. Tenemos muy poco tiempo. Sí, así es. Lía Stack la saluda también. Sin embargo, creemos, y la hemos escuchado, que el presidente lo ha dado a entender, también lo ha dicho, va a ir a una reelección. O sea, la verdad es que va a ser más complicado por usted porque será presidente, candidato, esposo, padre. Qué complicado, ¿no? Qué duro más que eso, qué fuerte, ¿no? Sabe que estoy acostumbrada porque a Daniel nunca le han gustado las cosas fáciles. Estudió 2 masterados al mismo tiempo, trabajaba, me conquistó a mí, créame que son cosas difíciles, pero como le digo, él es impresionante y está creando un antes y un después en la política y esa reelección yo creo que también va a seguir creando historia. Qué bueno. Oiga, Lavinia, un temita, cuando hablamos hace un ratito de las casas de acogida, de lo que va a ser va a ser una casa modelo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo va a estar esto más o menos armado? A ver, las casas de acogida ya existen. Sí. Ya hay varios, en cada provincia hay diferentes centros que cada uno ofrece diferentes beneficios, como le digo, la asesoría jurídica, la psicológica o las casas de acogida. Estos ya existen. Lo que yo voy a hacer es que voy a entrar con la tecnología en las casas de acogida. En las casas de acogida que ya están. No voy a tener que construirlas desde cero. Voy a equipar las casas de acogida que ya están en diferentes partes del Ecuador. ¿Cómo hace para contestar todos los mensajes? Rafaela me dice que le escribe, que usted le escribe, que le escribe el uno. ¿Cómo hace? Usted y también su esposo, porque parece que no tuvieran vida. Contestando, mandando likes o no. Bueno, yo respondo todo lo que puedo responder, estoy respondiendo. Y tengo a mi Jocelyn, que ella es yo, ella sabe que es yo, entonces a veces está conmigo, que pasa conmigo y me dice tal cosa, responde esto, responde lo otro. Tratamos de estar conectados. No es lo mismo que antes porque hay mucha más comunidad y es difícil responderle a todos, pero en lo que podemos es lo que nos gusta, estar conectados con la gente. ¿Qué es lo que más le ha molestado en estos más de 120 días como esposa del presidente, primera dama de la nación? ¿Sabes que algo en específico, así como que me ha molestado? Me frustra ver cómo mi esposo recibió al país. Eso me mata, me indigna cada vez que descubre alguna de estas barbaridades de situaciones en las que dejaron el gobierno. Eso es lo que verdaderamente me frustra. Oiga, y hablando del mismo tema, ¿se acostumbra a la comida de la sierra? ¿Sabes que me encanta? Yo soy feliz cuando voy a Quito, me encanta. Yo soy una mujer muy saludable, pero... Sí, pues es el como bastante. No le puedo creer, sí, es un huesito. Créame, como más que mi esposo a veces, es como en guerra. No tiene problema. Lavinia Balbonesi, en esta faceta de hacer este programa y de todo esto, le hago una pregunta, me la hace la audiencia, me pregunta, ¿cree usted realmente que se pueda ayudar realmente a los sectores que antes decía Andrea, ¿no? A los más desposeídos, que pueden ser la comunidad montubia y la comunidad indígena? Definitivamente, esto es un trabajo de hormiga, sí, es algo que no pasa de la noche a la mañana, pero hay que empezar de alguna manera. No porque pensemos que es un poco más difícil, porque es un poco más cultural, significa que tengamos que parar o dejar de hacerlo. Me quedan unos pocos minutos más y le voy a hacer algunas preguntas entre uno y la otra. Cuando usted vino, ya sabía los últimos 15 días cuando hablamos que el presidente, entonces candidato, estaba en la segunda vuelta o estaba tercero, ya iba subiendo. ¿En qué momento se sintió que podía llegara? Sabe que
Lo digo siempre, Sí, porque no. me pongo furiosa. Yo lo decía desde que él Al principio. iba a decir que era candidato. Si estábamos con nuestros amigos reunidos y le decían, ¿no crees que es muy rápido? No sé, tal vez el otro candidato está más preparado. Y a mí se me encendía la sangre, porque Daniel siempre fue el candidato más preparado. Es verdad que era el candidato más joven, pero era el que tenía más títulos, más masterados, más experiencia, de una u otra manera, ha vivido en la vida política junto a su familia. Y yo siempre lo dije en todas las entrevistas. Había entrevistas que ya le faltaba darme una palmadita del hombro y decirme, usted es una mujer enamorada. Pero mi esposo lo demostró, dio resultados. La verdad que así fue. Y en ese mismo contexto, y lo otro, ¿le molesta la seguridad? ¿Le molesta tener tanta gente alrededor? ¿Sabe qué? Tengo militares y seguridad maravillosa. Ya. Tengo gente, la verdad que muy buena, muy paciente también con mi hijo, que lo hacen sentir, de verdad, por más que uno está resguardado todo el tiempo, lo hacen sentir a él como un niño. Qué Entonces, bueno. para mí eso es lo más importante. Créame que ver el trato que tienen con mis hijos es lo más bonito y dulce que puedo ver. A mí me pareció extraordinario cuando Alvarito comenzó, cuando llegaban al palacio y Alvarito comenzó a cantar cuando la banda, ¿sabes por qué? Porque me parece que refrescó algo que es muy solemne, que es precioso. Yo me podía morir de la risa, veía su cara y la de su esposo que se reían del presidente, pero fue genial, fue Que él algo es maravilloso. Él es una chispa y los conquista a todos y a todas. Usted sabe que por protocolo, por seguridad, porque tienen que Claro. estar viendo todo, tienen que estar así. Y mi hijo se sabe el nombre de todas las chicas, las llama, las casi que les quiere coger el hombro, upa, upa, upa. Y como no pueden, no saben qué hacer, pero la verdad que, como le digo, es un equipo maravilloso y se la manejan hasta con este terremoto. O cuando entraba al Palacio Legislativo y se le salió el zapato. Eso fue y después el otro, el Y señor usted caminando en medio. si lo viera en Carondelet, me lo piden en las oficinas, mándemelo, porque él va con su credencial, él muestra la credencial, saluda, ¿sabe qué? Es una chispa que brilla sin parar. La veo una esposa y madre orgullosa, una mujer muy feliz. Felicitaciones, usted encarna como primera dama a todas las mujeres del Ecuador. Éxitos con este proyecto. Vamos a ayudarla porque realmente es extraordinario. Sé que lo va a lograr porque sabe que, aparte de su voluntad, veo que, a ver, este tema lo conozco hace años yo, porque la capacitación de las mujeres, la responsabilidad de hace años los rotarios tenían esto. Lo hicieron con Fundación Espejo hace unos 30 años, un poquito más, les prestaban platas a las mujeres, nunca dejaban de pagar, o sea, eran muy responsables. Y luego la capacitación que usted está hablando, pero luego vino esta desgracia que pasa a raíz de Yamil Maguad, que vino la violencia, no es que se rompieron los hogares, se fueron los padres a vivir a España, se quedaron con los abuelos se murieron, esos niños, o sea, todo lo que el drama de la sociedad actual más la delincuencia organizada. Entonces le toca bailar con la más fea a la línea. Qué bueno que esté interesada en ayudar a estas señoras, a estas mujeres y a estas criaturitas que sufren tanto. Y no se olviden, ustedes que nos están viendo y escuchando, repito que lo que dijo Lavinia Balbuenés, la primera nación, es verdad. Pasa en todas las clases sociales, no solamente en el medio, abajo, arriba también, hartísimo, donde hay gandules, sinvergüenzas, miserables que quieren maltratar a las mujeres, y cuando uno se les enfrenta o le pone a la ley, salen llorando y corriendo y patiperriendo, porque así son los cobardes. Yo llamo que son psicópatas, pero hay otros que solamente creen porque así es, ¿no? ¿Verdad? Sí, la mejor manera, la mayor ayuda que pueden dar es alzar la voz y también mostrar apoyo y no juzgar, porque Sí, ya señor. de por sí uno cuando es víctima de violencia es difícil hablarlo, es difícil sentir un lugar seguro, y si en el momento que lo hablas te sientes juzgada en vez de sentir un hombro que te apoye y que te ayuda, es mucho peor. Así que si es que tienen a alguien conocido, háganlo sentir, que está en un espacio seguro, que puede hablarlo, porque así es una manera de ayudarlo. Sí, y una más, ya esto es son las 9:59, nos queda un minuto. Así como me dijo hace un ratito, que cuando su esposo, antes de lanzarse, ya sabía, dijo el otro día que pensaba que, ¿usted cree que se va a reelegir? Yo sé que mi esposo va a ser presidente todo el tiempo que el Ecuador quiera que sea. Brillante, está bien preparada. Lavinia Balbuenés, gracias por estar aquí en el canal y en I99 FM también. Muchas gracias. Seguiremos gracias. conversando, les deseo éxitos y saludos al presidente. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de haber estado Muy aquí. bien, nos vamos, un abrazo hasta las 2:30, gusto de saludarlos.
presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo. Porque siempre hay un momento para un diálogo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. En F1 doy victoria, yo voy siempre por la gloria. Motor, entiéndelo.